Televistazo Estelar con Juan Carlos Aizprúa. 30 policías especializados en atención a adolescentes en situaciones de emergencia serán asignados al control dentro de 7 planteles educativos de Durán. Están ubicados en las zonas más violentas de ese cantón, como informa Huilayón. Con esto arrancamos Televistazo Estelar. En Durán están consternados. Pasó solo un día del anuncio del plan policía escolar y en ese cantón acribillaron a un hombre a metros de una escuela. Ese plantel está en la Primavera 2, la misma zona en la que se hizo el anuncio y que ayer lució llena de agentes de unidades especiales, porque estaban resguardando a ministros, delegados del gobierno y al alcalde. Pero hoy ya no había policías. En esta escuela se han encerrado con alambres de púas y las mallas están cubiertas con planchas de zinc. Incluso han colocado letreros de advertencia. ¿Pero en qué consiste este plan? Policía escolar. 30 agentes serán distribuidos en 7 centros educativos, ubicados en zonas de alto riesgo de Durán, calificadas así por las autoridades porque son áreas en las que 2 bandas criminales se disputan el control de sus calles, negocios, estacionamientos y planteles. A estos policías los están capacitando en análisis de riesgo, cómo guiar a los alumnos y docentes ante ataques armados y acciones para evacuar. Y todo eso les tomará al menos una semana más. Por eso aún no llegan a los centros educativos. Y esa demora es la que cuestionan los padres de familia, porque los tiroteos son a diario. Aquí no viene la policía, aquí no vienen los militares, aquí lo que vienen son las balas. ¿Quiénes cuidan a nuestros hijos? Por eso se autoprotegen. En el colegio Monseñor Leonidas Proaño, que también está en esta zona de peligro, pero no está incluido en el plan policía escolar, los padres decidieron llegar en grupos e irse igual, acompañados hasta regresar a casa. Creen que tener un policía dentro de la unidad educativa no eliminará el microtráfico en los alrededores, ni impedirá más asesinatos entre las bandas asentadas en estas zonas de Durán. 5 fallecidos tras una nueva matanza registrada anoche en el Guasmo Norte en Guayaquil. La causa sería la disputa de la zona para el tráfico de drogas entre la banda Los Lagartos y la Mafia 18. Luisa María Heredia con el informe. Un nuevo asesinato múltiple ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este miércoles en el Guasmo Norte, en el sur de Guayaquil. Esta vez 5 criminales llegaron en un auto gris hasta uno de los callejones de la cooperativa Río Guayas. Encapuchados y con armas en mano se bajaron para abrir fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la calle Libando. 3 hombres fallecieron. Las otras 2 víctimas fueron trasladadas por moradores al hospital más cercano. Allí se confirmó su deceso. 4 de los 5 muertos tenían antecedentes penales por robo, tráfico de drogas y asociación ilícita. La policía confirmó que la matanza tiene relación directa con un asesinato registrado horas antes en La Floresta. Este es otro hecho violento producto del enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada en disputa por territorios para el micro y narcotráfico. El lugar del múltiple crimen es un sector de expendio de droga, cercano al puerto marítimo y a ramales del estero salado que usan para la contaminación de contenedores con cocaína. Según el parte policial, las víctimas eran integrantes de la banda de Los Lagartos, que son quienes dominan los Guasmos Norte y Central y parte del Guasmo Sur. Enemigos de la Mafia 18, aliada de los Choneros, que se ha apoderado de la otra parte del Guasmo Sur y de La Floresta. Todos sectores del Distrito Sur, el segundo más violento de Guayaquil. En las últimas horas, además, 6 personas resultaron heridas por arma de fuego en la misma zona, pero en otros 2 sucesos, que también fueron enfrentamientos. Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación para implementar proyectos de desarrollo en seguridad y defensa. El plan se ejecutará en los próximos 7 años e incluye la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico. Paul Romero con el tema. El memorándum de entendimiento entre Ecuador y Estados Unidos se firmó en el Pentágono, en Washington. El documento fue suscrito por el ministro de Defensa Luis Lara y el subsecretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental Daniel Erickson, con la participación de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos Laura Richardson y otras autoridades militares. El acuerdo de cooperación establece una hoja de ruta para implementar proyectos de desarrollo en los próximos 7 años en 4 campos de acción: fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, intercambio de información,
entrenamiento y capacitación, adquisición de equipos, tecnología. El Ministerio de Defensa aclaró que el acuerdo no incluye una asignación económica específica. En diciembre de 2022, cuando Ecuador presentó a Estados Unidos el plan para ejecutar la Estrategia Integral de Seguridad, planteó la cooperación por un monto de $5.000 millones, 3.000 millones para las Fuerzas Armadas y 2.000 millones para la Policía Nacional. Las conversaciones para la suscripción del documento entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos tardaron más de un año. Los ejes para la cooperación bilateral se concretaron el pasado 20 de junio, cuando Erickson visitó el Ecuador y lideró las mesas de diálogo. Además, visitó al presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet. Petróleo. Derrame en Las Palmas. 300 dueños de locales, 100 comerciantes ambulantes y 30 embarcaciones pesqueras están afectados económicamente por el derrame de 190.784 litros de petróleo en la playa Las Palmas, en el cantón Esmeraldas. Todavía sigue prohibido el ingreso al mar y una parte del balneario. 24 horas después del derrame de petróleo en el icónico balneario Las Palmas, en Esmeraldas, donde se desplazan 1.000 personas a diario, hoy parece un desierto. Este sitio turístico tiene 2 kilómetros de playas cerrados desde que se generó la contaminación y nadie puede ingresar a bañarse, ni tampoco ejercitarse, ya que la arena está manchada y el olor a crudo es fuerte, lo que genera una paralización para los 100 comerciantes ambulantes de 3 asociaciones, quienes ofertan corviches, agua y otros snacks en la zona, y ahora no han podido vender nada. Lo mismo sucede con los 300 locales en el sector del Malecón que están cerrados. En la arena se observa una hilera de carpas vacías y los 20 comerciantes que se dedican al alquiler de sillas en la orilla de la playa. Se han ubicado en la zona que no está cercada, pero con nulas esperanzas de encontrar un cliente. Yo alquilo sillas, estábamos acostumbrados a alquilar cualquiera, aunque sean el día unas 10, 15 sillas. Mire, ahorita cómo está. Y aunque el petróleo no se extendió hasta el puerto pesquero artesanal, hay cerca de 90 pescadores afectados que trabajan en 30 embarcaciones y cuya ruta de faena era precisamente el área del mar contaminada. Y ahora se replantean nuevos recorridos hasta que se descontamine el agua. Ellos cuentan que en cada salida generan hasta $400 de la venta de los peces que obtienen y que ahora no pueden recolectar por el derrame. Mientras en la zona lateral derecha de la playa, a la que tuvimos acceso, una cuadrilla de 20 personas junto a 2 tractores y 2 volquetas realizan trabajos de remoción de la arena contaminada. Y Petroecuador desconoce las causas del derrame ocurrido la madrugada de ayer y creó una comisión que emitirá un informe. Fabiola Santana con la versión de la petrolera. Son 1.200 los barriles de crudo que se derramaron en la terminal marítima de Esmeraldas. Petroecuador confirmó que un tanque enterrado con capacidad para 188 barriles rebosó y la piscina que está debajo no pudo contener la cantidad de crudo. Ocurrió cuando se trasladaba el material desde un buque para mantener llena la tubería. ¿Qué ocasionó el derrame? La petrolera estatal no lo sabe. Una comisión creada este miércoles lo investiga. No descartamos ninguna hipótesis. Si fue un daño mecánico, si fue un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje. También nos llama mucho la atención de que se haya producido un derrame en un tanque que normalmente es solamente para recibir pequeños volúmenes. Según Petroecuador, no todos los 1.200 barriles de petróleo llegaron al mar. Una parte se quedó en tierra. Y aunque señalan que la mitad del crudo ya se ha recuperado, aún desconocen qué cantidad podría regresar al almacenamiento de la estatal para su comercialización. Sobre los trabajos de remediación, informaron que avanzan en un 90% en la playa Las Palmas y terminarán este jueves. En el resto de la zona, los trabajos se extenderán otros 6 días. La remediación final deberá ser aprobada por el Ministerio de Ambiente. Esta cartera de Estado dijo que iniciará un proceso sancionatorio. Tenemos que recibir el informe formal de Petroecuador hasta el día de mañana, viernes. En cualquiera de los casos ha habido una falla, sea humana o del sistema, y eso es
es sujeto de una sanción. No hay una multa económica de por medio, pero lo que sí existe es la determinación de que hay una afectación y la obligación de Petroecuador en el proceso sancionatorio de poder restaurar el ecosistema, en este caso la playa y esa parte de la costa, y poder también compensar o indemnizar a quienes se hayan podido ver afectados. En total fueron 4 kilómetros lineales contaminados por el crudo derramado en la playa de Esmeraldas. Entre las noticias internacionales más importantes, vamos ahora con un hecho doloroso que ha causado indignación. Sucedió en India. Andrea Baez ya nos acompaña para contarnos más detalles. Andrea. Juan Carlos, miles de personas protestaron en este país asiático luego de que se difundió un video que muestra cómo una turba de hombres agredió a 2 mujeres y las obligó a caminar desnudas por la calle. El hecho ocurrió específicamente en el norte de India, donde una guerra étnica se ha desatado desde mayo. La violencia que vive el norte de India quedó en evidencia con un dantesco video en el que una multitud de hombres obliga a 2 mujeres a caminar desnudas por una calle luego de abusar de ellas. Ocurrió en el estado de Manipur, donde desde mayo se ha desatado una guerra entre 2 etnias que se disputan el territorio. Ahí turbas de ambos bandos han atacado aldeas, quemado comunidades, violado mujeres y masacrado a más de 130 personas. El primer ministro de India, Narendra Modi, no se había pronunciado sobre los hechos violentos hasta este jueves, cuando condenó el ataque a las mujeres y prometió justicia. Quiero asegurarles que los culpables no serán perdonados. Les caerá la ley con toda su fuerza. Lo que les sucedió a las hijas de Manipur nunca podrá ser perdonado, dijo. Miles de personas también han manifestado su indignación y multitudinarias protestas se han dado en varias ciudades del país pidiendo el fin de la violencia. En Perú, 24.000 agentes policiales se desplegaron este miércoles por las nuevas manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. La jornada dejó 6 detenidos, 8 heridos y bloqueos en importantes carreteras. Este miércoles se llevó a cabo la tercera toma de Lima. Así fue como manifestantes bautizaron a esta nueva movilización en oposición al gobierno peruano. 1.500 personas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles participaron de la jornada y recorrieron las calles de la capital. Pero también hubo otras movilizaciones en 35 provincias de Perú. Su avance fue frenado por un cerco policial en la avenida Abancay, que atraviesa buena parte del centro de Lima. Los agentes intentaron impedir que los manifestantes llegaran al edificio del Parlamento, que permanecía cerrado y resguardado. Pero esto desató la violencia, por lo que usaron bombas lacrimógenas para dispersarlos. La tercera toma de Lima culminó con 6 detenidos y 8 heridos. Además, hubo bloqueos en 6 puntos de carreteras en las regiones de Cusco, Arequipa y Loreto. Las exigencias son las mismas desde que estallaron las marchas a fines del año pasado, cuando Dina Boluarte asumió el poder. Piden la salida de la mandataria, la disolución del Congreso y nuevas elecciones. Estas demandas han sido impulsadas por Boluarte, pero cada uno de estos intentos fueron rechazados en votaciones parlamentarias. Autoridades de Nueva York establecen un plazo a miles de migrantes que permanecen en refugios en ese estado. ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar? Ya le contamos. Además, Guayaquil, más cerca del Quinto Puente, esta construcción facilitaría el acceso de la carga pesada a las terminales portuarias. Ya volvemos. En 2 meses estará listo el informe final para la construcción del viaducto sur en Guayaquil. La empresa Canadian Commercial Corporation ya no realizará los estudios de factibilidad, sino que la información levantada en el año 2009 será actualizada. Vanessa Robles con el reporte. Los estudios realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 2009 serán actualizados para retomar la construcción del esperado Quinto Puente en Guayaquil. Así lo anunció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas este jueves. Para confirmar el diseño del puente, de las estructuras, de las bases, de la pilotación y el trazado de la vía. La empresa Canadian Construction Company,
Una de las interesadas había establecido elaborar un informe desde cero. Nosotros ya tenemos el estudio, así que nosotros no necesitamos gastar otra plata en prefactibilidad. En 2 meses se entregará el documento final para continuar con el proyecto, que tardaría hasta 5 años. Luego de las actualizaciones, se buscará el financiamiento de la obra. No necesitamos levantar en el primer año los 600 y pico millones de dólares que cuesta el proyecto. Nosotros necesitamos levantar 100 millones de dólares para iniciar la obra. Del viaducto sur se habla desde hace 14 años. La idea es facilitar el ingreso del 90% de la carga pesada a las terminales portuarias, uniendo el sur de Guayaquil con Durán, Yaguachi y Naranjal. El puente estaría dividido en 5 tramos. La mayoría sería de 4 carriles, con una elevación en la parte central, debido al paso de las embarcaciones. En total son 44 kilómetros de vía, que lo convertiría en el viaducto más grande del país. El colectivo Ciudadano por Cuenca bloqueó durante 3 horas el acceso a la planta de producción de Petroecuador en la zona de Chayoabamba, en la Panamericana Norte en Azuay. Lo hizo para oponerse a que se desmonten las bombonas de almacenamiento de gas y sean enviadas a Guayas. El problema es que esas bombonas están instaladas en un sector con fallas geológicas. Policías y militares despejaron la vía donde la manifestación provocó demoras en el despacho de combustible en Cuenca. La jornada terminó con la detención de una persona. El SRI definió 3 condiciones para que un evento pueda ser catalogado como artístico, cultural y no pague IVA. Estos requisitos los van a diferenciar de los espectáculos públicos que sí deben cancelar ese impuesto. Vanessa Robles con la explicación. Para que ya no haya más confusión sobre qué evento será considerado artístico y continuará grabado con el 0% del IVA, y cuál será espectáculo público y deberá acogerse al incremento del 12%, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República definieron requisitos. Para que una actividad sea considerada evento artístico, siempre deberá tener un aforo de hasta 2.000 personas. El organizador del evento debe constar en el Registro Único de Artistas Culturales, RUAC, y el escenario del evento debe estar en el catálogo de infraestructura cultural o audiovisuales que maneja el Ministerio de Cultura. Todo lo demás que no cumpla esos criterios, entonces no pueden ser considerados como eventos artísticos o culturales y entonces deben gravar el IVA al 12%. Esto se actualizará en el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno mediante un decreto. Asimismo, los espacios de cine artístico y cultural deben cumplir un requisito adicional para tener el 0% de IVA, contar con máximo 3 pantallas. Cualquier cine que tenga más de 3 pantallas, entonces también deberá empezar a cobrar el IVA, como hemos visto que ya lo están cobrando. Luego de entrar en vigencia el decreto del 1 de julio para fortalecer la economía familiar, el IVA pasó del 0 al 12% para el servicio de espectáculos públicos, como conciertos, eventos deportivos y ferias. El Servicio de Rentas Internas espera recaudar este año al menos $10 millones por concepto de IVA por estos cambios. Más adelante en Televistazo, mejoró la valoración internacional del pasaporte ecuatoriano. Al regresar informaremos las razones. Además, conozca al latino que recibirá $1 millón por haber vendido el boleto ganador de la lotería Powerball. El pasaporte ecuatoriano mejoró su ranking mundial. Según el índice con el documento, se puede ingresar a 92 países sin necesidad de una visa, mientras que Japón, que ocupaba el primer lugar, fue destronado. Carla Delgado explica por qué. El pasaporte ecuatoriano mejoró en su valoración. La firma especializada en residencia y ciudadanía para inversionistas Henley & Partners elabora el ranking de los pasaportes más importantes del mundo y ubicó a Ecuador en el puesto 56, mientras que el año pasado estaba en el 61. Esto porque ahora los ecuatorianos no necesitan visa para ingresar a 92 países. En el mapa, el turquesa identifica los lugares a los que se puede entrar presentando solo el pasaporte. Entre estos constan Rusia, Turquía, China, Malasia, Filipinas e Israel.
Sin embargo, dentro de esta lista el viajero tiene algunas restricciones. Por ejemplo, en países como Corea del Sur y Sri Lanka le exigen al pasajero ecuatoriano una autorización electrónica previa. El pasaporte más poderoso del mundo es el de Singapur. Sus ciudadanos tienen la libertad de viajar a 192 destinos turísticos, solo con el pasaporte. Antes de este puesto lo ocupaba Japón, que ahora puede hacerlo a 189 lugares. En Ecuador los gobiernos han intentado obtener la visa Schengen. La última gestión la hizo el presidente Guillermo Lasso esta semana. Eso abriría la posibilidad de viajar a 26 países más. Especialista en inteligencia artificial o analista de datos son las carreras que predominarán en el futuro, según un estudio de la plataforma Multitrabajos. Vanessa Robles amplía esta información. Si usted se ha preguntado, ¿cómo van a ser los talentos del futuro? Indiscutiblemente el área digital y tecnológica tendrán la preferencia. Así lo concluyeron especialistas en recursos humanos del Ecuador, tras un estudio realizado el mes pasado por el portal Multitrabajos. El 42% dice que ser especialista en inteligencia artificial será la profesión más elegida. El 19% apunta por ser analista de datos. Otro 12% escoge a los especialistas en tecnología de la información y la comunicación, y el 27% restante por otras profesiones. Estamos hablando de los próximos 2 a 5 años. Sin embargo, vemos como los avances de la tecnología también han venido siendo muy inmediatos. A los perfiles profesionales destacados en el reporte también se suman los especialistas en marketing digital y comercio electrónico, automatización y robótica, y desarrollador de software, e incluso carreras que aún no existen. Los especialistas ecuatorianos consideran que adaptarse al cambio será uno de los mayores retos. Entre las principales diferencias de los talentos del futuro con los de la actualidad, los expertos mencionan sus habilidades en un 24%, sus prioridades en otro 24%, su forma de trabajar en un 23%, su adaptabilidad en un 17% y su formación en un 12%. La encuesta también se realizó en Argentina, Chile, Panamá y Perú. La ciudad de Nueva York dará 2 meses de plazo a miles de migrantes que permanecen en refugios para que busquen otros sitios donde vivir. El alcalde Eric Adams dice que se los ayudará en ese proceso porque reconocen que necesitan espacio para recibir a los que siguen llegando. Demandó asistencia del gobierno federal para aliviar la situación en la Gran Manzana. Nueva York está en la lista de ciudades santuario que ha abierto sus puertas a la inmigración y a quienes solicitan condiciones de refugio. 105.000 personas han llegado hasta ahí en las últimas semanas. 90.000 están registradas en los sistemas de la ciudad y de ellas 55.000 están en locales provisionales, incluso en edificios como el del clásico Hotel Roosevelt, que sirve como sitio de acogida. We have no more room in the city. No tenemos más espacio en la ciudad, ha dicho el alcalde Eric Adams. Y lo siguiente será entregarles notificaciones para que desalojen en 60 días, que busquen trabajo y otros lugares para vivir. Tendrán ayuda de la ciudad en ese sentido, pero el alcalde dice que necesitan los espacios para quienes siguen llegando. Unas 500 personas más cada día. Los primeros en desalojar serán personas solteras y sin hijos. El alcalde Adams le ha insistido al gobierno federal en que hay que dejarlos trabajar y que la ciudad necesita asistencia financiera para atenderlos. Que la respuesta a la migración debe ser una estrategia que alivie la situación en todo el país, pero por lo pronto le dice a los migrantes que ya no sigan yendo a Nueva York. El exdirector de inteligencia del chavismo en Venezuela, Hugo Carvajal, alias El Pollo, se declaró inocente por cargos de tráfico de drogas y tráfico de armas para narcoterrorismo. Compareció esta mañana ante una corte distrital de Nueva York, donde le fueron leídos los cargos y quedó formalmente imputado por esos delitos. Su abogado asegura que en más de 15 años de investigaciones del gobierno estadounidense no ha habido evidencia tangible que lo vincule con esos crímenes. Carvajal fue extraditado ayer desde España.
La embajada de Suecia en Irak fue asaltada por una turba que irrumpió en el edificio e incendió una de las oficinas. El ataque se produjo en represalia por la quema del Corán, el libro sagrado del Islam, en una manifestación en Estocolmo en junio, lo que ha provocado el quiebre de relaciones entre ambos países. El asalto se produjo esta madrugada. La gente se concentró frente a la embajada de Suecia en Bagdad. Escalaron los muros, irrumpieron en un área administrativa y le prendieron fuego. El humo salía del edificio y videos publicados en redes mostraban a manifestantes ondeando banderas y carteles en protesta contra el gobierno de Suecia. El 29 de junio ocurrió algo similar después de que Salwan Momika, un ciudadano iraquí autodeclarado ateo y que hace 5 años había emigrado a Suecia, protagonizó la quema del Corán frente a la mezquita más grande en Estocolmo. Decía que el Corán, el libro sagrado del Islam, supone un peligro para la democracia, los derechos humanos y los derechos de la mujer. El hecho fue calificado como una provocación con efecto político, pues el gobierno iraquí ha ordenado la salida del embajador sueco y ha dispuesto el retorno del encargado de negocios de Irak en Estocolmo. Además, esta mañana hubo otras expresiones de rechazo a Suecia con la quema de la bandera en una calle de Bagdad. Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Odessa por tercera noche consecutiva, dejando 9 muertos y decenas de heridos. El ataque fue repelido con cohetes de las fuerzas de Kiev, que han comenzado a usar las bombas de racimo entregadas por Estados Unidos, informa Pedro Jiménez. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron que al menos 8 aviones rusos volaron con dirección al Mar Negro y que una serie de rondas de disparos con misiles supersónicos de Rusia fueron lanzados en dirección a Odessa. Así también, Ucrania respondió con centenares de proyectiles para contrarrestar el ataque en una noche y madrugada de terror para los ciudadanos en el sur, una región en la que Rusia intenta consolidar su presencia militar. El gobierno ucraniano llamó a la población a que con urgencia busque los refugios subterráneos para protegerse. Ya durante el día se podía ver la magnitud de los daños causados en zonas residenciales en las que se reportan 9 muertos y 18 heridos. Entre las edificaciones afectadas está también el consulado de China. Esta nueva arremetida de Rusia contra el sur de Ucrania comenzó después de que el Kremlin dio por terminado el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos, llegando a advertir ahora que cualquier buque que navegue por el Mar Negro desde y hacia Ucrania será sospechoso de transportar equipo militar de guerra y será declarado enemigo. La Casa Blanca trabaja para resolver el incidente diplomático provocado por un soldado estadounidense que cruzó voluntariamente la frontera entre Corea del Sur hacia Corea del Norte. El militar tenía un historial de mala conducta y enfrenta medidas disciplinarias en el ejército. CNN con más detalles de este caso. Aún se desconoce el paradero del soldado estadounidense Travis King, que se cree que permanece en poder de las fuerzas de seguridad de Corea del Norte tras ingresar voluntariamente a su territorio el 18 de julio. Según testigos, King, de 23 años, visitaba en un tour el lado surcoreano del área de seguridad conjunta que hace parte de la zona desmilitarizada entre los dos países y de repente corrió hacia territorio norcoreano. Su acción se ha convertido en una nueva piedra en el zapato para las ya tensas relaciones diplomáticas entre Washington y Pyongyang. El vocero del Departamento de Estado dijo este miércoles que trabajan para garantizar la seguridad de Travis y su pronto retorno a casa. Mientras que la Casa Blanca y el Pentágono aseguran haber activado canales de comunicación con el régimen de Kim Jong-un para tratar de resolver el impasse. Aún no está claro qué motivó a este soldado para cruzar voluntariamente hacia Corea del Norte. Según documentos de la Corte, Travis sería el primer militar estadounidense que cruza a ese país desde 1982. El soldado subalterno, asignado a las fuerzas de Estados Unidos, integraba el contingente desplegado en Corea del Sur, tenía un historial de agresiones y enfrentaba medidas disciplinarias por su mala conducta. Un día antes de cruzar a territorio norcoreano, Travis debió regresar a Estados Unidos procedente de Seúl, pero no abordó el vuelo comercial a pesar de haber notificado a sus superiores que ya estaba en la puerta de embarque. A su regreso a la base militar de Fort Bliss en Texas, estaba previsto que Travis fuese retirado de las filas del ejército.
En el centro de la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, un muerto y 41 heridos es el resultado de una explosión aparentemente ocurrida en los conductos de gas subterráneos. Enormes grietas se abrieron sobre la calzada de una calle y varios autos quedaron volcados y con los vidrios rotos. Testigos afirman que había un fuerte olor a gas en la zona, pero las causas del siniestro siguen siendo investigadas. Un tendero mexicano residente en California recibirá un bono de $1 millón por haber vendido el boleto ganador de la lotería del Powerball. Se llama Nabor Herrera y cree que el afortunado ganador del premio mayor de $1.000 millones también es de origen hispano. La tienda es pequeña, pero la suerte es grande, dijo el dueño del mini market Las Palmitas, una pequeña tienda de Los Ángeles que vendió el boleto ganador de la lotería estadounidense Powerball, que sorteó $1.080 millones la noche del miércoles. El premio mayor se lo lleva un cliente, pero al vendedor Nabor Herrera le corresponde $1 millón. Ya que Dios nos dio la oportunidad de tener este bono, vamos a invertir. El afortunado cliente de Herrera podrá elegir entre recibir los $1.000 millones divididos en cuotas durante 30 años o un pago único de 558 después de impuestos. Por ahora se desconoce su identidad, pero el tiendero asegura que también es latino, pues son quienes frecuentan su tienda. Luego de la pausa, pequeños negocios ya no podrán retener montos por impuesto a la renta e IVA en pagos con tarjeta. Los detalles al volver. Sigan en sintonía de Televistazo. Las instituciones financieras del país ya no retendrán montos por IVA e impuesto a la renta en pagos con tarjeta a pequeños negocios. Fabiola Santana indica que el Servicio de Rentas Internas emitió el documento para que se aplique esta resolución. Los micromercados, gabinetes de belleza, restaurantes y otros negocios populares y emprendimientos con ventas de hasta $25,000 mensuales dejarán de retener el IVA e impuesto a la renta en transacciones con tarjetas de crédito o débito. La medida fue dispuesta en la reforma tributaria aprobada el mes anterior y se aplicó con una circular del Servicio de Rentas Internas este miércoles. Con ello, las instituciones financieras, las emisoras de tarjetas de crédito y todos los agentes de retención deben aplicarla inmediatamente. La medida beneficiará a 1.631.000 negocios populares y emprendedores del régimen simplificado RIMPE a escala nacional. Un grupo de personas denuncia afectaciones por sus condiciones de salud o discapacidades. Se han quedado sin trabajo y con dificultad para afrontar su situación. Alberto Luna con más detalles de la realidad que enfrentan a diario. Tener una enfermedad rara pero no contagiosa o una discapacidad puede ser motivo de discriminación. Es lo que denuncian algunos ecuatorianos que incluso han sido despedidos de sus trabajos. Se reunieron en el norte de Quito para denunciar la violación de sus derechos. Isabel tiene dermatitis atópica que provoca picazón, hinchazón y enrojecimiento de la piel. No es una enfermedad contagiosa, pero le ha generado dificultades para encontrar un trabajo estable a sus 22 años. Estuvo en una empresa durante 4 años, pero fue despedida por las continuas atenciones médicas que requería y en su último empleo renunció luego de que le culparon por bajas ventas. Y la dueña, cuando le dije que tenía dermatitis, cogió y dio un paso para atrás, como que si fuera contagioso. Entonces para mí ya fue como que el primero. De ahí me dijo como que deberías tratarte eso porque yo no creo que mis clientes quieran venir acá al local por verte así. Entonces claro, para mí fue un golpe, ¿no? Yo decía, yo me veía al espejo, lloraba y decía como que soy yo la del problema, yo estoy mal y es un tema de salud. Su aspiración es completar una carrera universitaria. Yo quiero estudiar psicología y de hecho yo trabajo para eso, para pagarme mis medicinas y pagarme mi carrera. María Teresa, mientras tanto, tiene cáncer de mama. Tras la pandemia le impidieron regresar a su trabajo como instructora de danza y de bastoneras en una unidad educativa porque argumentaron que no estaba en plenas condiciones físicas. Es duro, pero el mismo dolor nos hace levantarnos de nuevo porque tenemos por quién ver. En mi caso tengo mis hijos y por ellos tengo que levantar y luchar. Otros explicaron que en ocasiones la discriminación proviene de su entorno familiar. Porque nuestras familias en muchos casos
tratan de ocultarnos o tratan de que no salgamos porque no nos pase nada. La ley obliga a instituciones públicas o empresas privadas con al menos 25 trabajadores a contar con mínimo el 4% de personas con discapacidad como parte de su personal. Al mirar desde el malecón hacia el río, en Babahoyo, se observan las 15 casas flotantes de la parroquia Barreiro. Son parte de la identidad de la ciudad. Una destaca por haberle cambiado la vida a sus dueños. Esta es la casa de Pedro y María, quienes aún no terminan de creer que aquella vivienda que tuvieron por 34 años y en la que criaron a sus 3 hijos bajo palos de balsa deteriorados, piso y techo con daños, ahora ha sido transformada. Esta familia fue escogida por el proyecto arquitectónico Natura Futura para la reconstrucción de su casa flotante, que ahora cuenta con los servicios básicos. Tiene una ducha y servicio higiénico, lo que para ellos antes era impensable. También un sistema de filtraciones que inicia con la captación del agua del río hasta ser apta para el consumo. Además, cuenta con un baño seco donde se utiliza el acerrín para generar un compostaje que luego de 3 meses se convierte en abono. Por ello, es una casa ecológica. Esta construcción está sobre una estructura metálica sostenida por 58 tanques de plástico como reemplazo a los palos de boya. Pedro recuerda lo difícil que era mantener su anterior hogar. Sí, es un gasto tremendo que yo tenía porque tenía que andar buscando las boyas en el campo. Trabajamos también el tema de que sea una construcción mucho más limpia, rápida, eficiente, casi modular, ¿no? Los propietarios ahora trabajan en la misma vivienda, pues la terraza de la Balsanera es un restaurante. Además, aquí hay un pequeño huerto con productos como tomate, albahaca, orégano, que son utilizados para preparar los alimentos. Para llegar a la Balsanera se puede tomar una canoa desde el muelle de la ciudad de Babahoyo a tan solo 6 minutos y por un costo de $2. De preferencia, realice sus visitas en la mañana, pues doña María ofrece desayunos para sus clientes. Me gusta preparar comidas. Yo vendo encebollado, me gusta hacer caldo de tronquito, bollo, guatita. Pedro también labora desde casa, donde tiene un taller de arreglo de motores de canoas. Además, alquila la terraza como salón de eventos con previa cita. Este tipo de vivienda está diseñada para durar al menos 30 años. Al volver en Televistazo, el frágil sistema de salud en Galápagos. Los traslados de emergencia dependen de 2 aeronaves. Una está en Colombia en mantenimiento. Ya les contamos más al regresar. La policía confirmó el hallazgo de 3 cadáveres en el sur de Guayaquil, en el mismo sector donde se encontraron fosas comunes y osamentas el año pasado. Luisa María Heredia explica que aún no se ha confirmado la identidad de las víctimas halladas hoy. Un nuevo hallazgo se registró en el sector de Punta Reche, en el sur de Guayaquil. 3 cuerpos fueron encontrados en el manglar. Agentes de la Dirección de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional acudieron al sitio el miércoles tras recibir el reporte de la desaparición de una persona. En medio de las diligencias de ese caso, se percataron de los cadáveres. De inmediato dieron aviso a Criminalística. Un equipo de reacción hizo el levantamiento de los cuerpos y las pericias continuaron la mañana de este jueves. La policía no ha dado detalles sobre la identidad de las víctimas y las causas de su muerte. El sector donde fueron halladas forma parte de la cooperativa Batalla de Tarqui en el Guasmo Sur. Muy cerca de ahí, en agosto de 2022, fueron encontradas fosas comunes. Tras 2 excavaciones se detectaron 7 osamentas humanas de 6 hombres y una mujer, 2 conjuntos de piezas óseas sueltas y vainas percutidas. 5 víctimas fueron identificadas a través de análisis de ADN y antropológicos como miembros de las bandas Los Tiguerones y Los Lagartos. Punta Reche es considerada por la policía como una de las zonas más conflictivas del país, donde hay una problemática social compleja, pues predominan el tráfico de drogas, el consumo y la venta de sustancias sujetas a fiscalización. El ex mecánico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Steve San Pedro, fue perseguido por el mando militar tras elaborar informes que revelaban las fallas de los 7 helicópteros DRUF. Lo acusaron de desleal y traidor. Además, lo involucraron en la revuelta del 30S del año 2010. Paul Romero con más de este caso. Los reveladores informes del mecánico de la Fuerza Aérea, Steve San Pedro, quien recomendó suspender las operaciones de la flota de helicópteros DRUF antes del primer accidente en 2009 por diferentes fallas, le costó su carrera. Yo tuve unos problemas con el comandante en ese entonces, coronel Endara,
comenzaron la persecución, informes diciéndome que yo soy desleal, que soy traidor. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, entonces pido el pase y me voy. El sistema está corrupto, yo no puedo hacer nada, prefiero me voy yo. Desde entonces la Fuerza Aérea le siguió sus pasos. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le investigó por supuesta fuga de información a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que en ese entonces, 2010, tramitaba un juicio político en contra del ministro de Defensa Javier Ponce y los involucrados en la adquisición de las aeronaves. Me hicieron una persecución por parte del Comaco, un señor de inteligencia, un señor mayor. Sí, el señor mayor Carlos Tello. Además, San Pedro fue presionado para que se retracte de sus informes. El coronel Endara recibió una llamada por parte del comandante general, en ese entonces, no recuerdo. Y le dijo, adelante mío, dijo que yo salga a la prensa a desmentir lo que yo había puesto en mi informe. Entonces me sorprendí porque, ¿cómo yo voy a desmentir algo que yo estaba consciente? El seguimiento y persecución a San Pedro no paró. El 30 de septiembre de 2010 fue involucrado por el mando de la FAE como uno de los responsables de la toma de la pista del aeropuerto de Quito, día de la revuelta policial. Del 30S yo nunca hice nada, yo estuve en una inspección del avión Boeing, que comencé a trabajar en el ala 11, yo era mecánico. No lograron comprobarle ninguna acusación, pero decidió salir de la FAE en 2018 a los 20 años de servicio. Su recomendación al mando de la Fuerza Aérea para que no reciba la flota de helicópteros DRUF fue rechazada. Después de los 4 accidentes, las distintas juntas de investigación no tomaron en cuenta sus informes y concluyeron que los helicópteros se cayeron por falla humana. Mañana terminarían las labores de limpieza en la arena del balneario Las Palmas, en el cantón Esmeraldas. En contraste, la misión finalizó en el mar al desaparecer la mancha de crudo. Elena Velasco actualiza la situación en esa zona. Los 1.200 barriles de crudo derramados avanzaron hacia el sector de Balao y luego la mancha se extendió hacia los 5 kilómetros de la playa Las Palmas, viéndose incluso peces muertos por la tarde. Según Petroecuador, los trabajos de remediación empezaron durante la mañana del miércoles. Primero, ubicaron 3 remolcadores con barreras de contención de 150 metros cada una para evitar que el hidrocarburo se extienda hasta otros sectores de la costa. A las 8 de la mañana del mismo día, aplicaron el dispersante, un químico biodegradable que encapsula el crudo y lo manda al fondo del mar, donde se degrada. Sin embargo, en la superficie quedaba una película iridiscente, una capa fina de crudo con diferentes colores, que fue dispersa con la hélice de los remolcadores. Durante la tarde de este jueves, en el mar, solo quedaba un remolcador y la barrera había sido ubicada de forma lineal. La explicación que dieron los técnicos de Petroecuador es que la mancha ya desapareció y los trabajos en el mar culminaron. Pero en la arena las labores continúan. Aunque la cámara de televistazo no pudo acceder al extremo izquierdo de la playa Las Palmas, donde se encuentra el punto cero de afectación, Petroecuador comunicó que la maquinaria aspiraba el crudo que quedó sobre una zanja creada sobre la arena con una lámina llamada geomembrana para evitar que el petróleo sea absorbido por la arena. Aunque se trató de evitar la contaminación en toda la playa, no lo lograron. Por lo que la mañana de este jueves, 4 vehículos pesados comenzaron a retirar la arena contaminada para trasladarla hacia la refinería estatal de Esmeraldas, donde se usa bacterias que se alimentan del crudo para limpiarla. Cuando esta fase culmine, será llevada de vuelta al balneario. Extraoficialmente se conoce que esperan culminar las labores en Las Palmas antes de este fin de semana, para poder recibir a los turistas en el feriado del 24 de julio por la cantonización de Esmeraldas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Un candidato a la presidencia de la República es tendencia en redes sociales por lo que hizo durante una entrevista para un podcast, mientras que el resto continúa probando estrategias dirigidas a ganar simpatizantes mediante las plataformas digitales. Jean Topic hoy agitó las redes por esto. Algo muy parecido a lo que ocurrió hace meses con el expresidente Lucio Gutiérrez. Ocurre que en las redes todos dijeron que lo que fumó Topic y Gutiérrez antes es marihuana. Son cigarros medicinales, sirven para dormir, legales 100%, ¿sí? Pero realmente se trata de CBD,
la sustancia medicinal del cannabis. Sobornos. El resto de candidatos hizo actividades más tradicionales. Fernando Villavicencio, por ejemplo, llegó hasta la plataforma financiera en Quito para hablar de los elefantes blancos y de la necesidad de fiscalizarlos. Financiados con créditos chinos y con sobreprecios. La gente se acuerda con cariño. Otto Sonnenholzner estuvo en Azuay y ahí, en una provincia en donde la emigración es rutina, habló de las oportunidades que faltan y de los ecuatorianos que el país pierde por culpa de la crisis. Se están yendo las mentes, las manos que necesitamos para sacar adelante al Ecuador. Yo no quiero que los jóvenes puedan seguir huyendo del país. Yacu Pérez también habló de los jóvenes que escogen irse, aunque con un estilo diferente. Él, que ha mostrado sus dos moods distintos, no se separa de su saxofón. Lo lleva a los mítines en los que no solo hay promesas, sino también música y baile. Daniel Noboa también le imprime diversión a sus redes, aunque lo de hoy fue un mensaje un poco más... ¿Estás buscando empleo y oportunidades reales? Directo, ofrecer empleo, 100.000 en el año y medio que tendría de gobierno. De la claridad... Aunque claro, falta explicar el cómo lo hará. Recuperemos al país generando empleo. La lluvia de promesas y de mensajes se intensifica en esta campaña corta, cuyas estrategias también se viven en el mundo digital. De los ecuatorianos. Se produjo una masacre. La impresión de papeletas está paralizada. El Instituto Geográfico Militar no tiene la autorización para imprimir el material electoral en las 6 provincias que faltan porque aún no concluye la fase de calificación de candidatos. Francisco Garcés con el reporte. Esta imprenta es la que en el Instituto Geográfico Militar está destinada a imprimir las papeletas de las próximas elecciones. La mañana de este jueves estaba detenida y los técnicos a la espera de una orden para continuar la impresión del material electoral. Es que las impugnaciones a los candidatos están retrasando el proceso, pese a que hasta el momento están impresas las papeletas de 16 provincias. Las de Orellana y Carchi empezarán a imprimirse en la noche mientras se espera que las autoridades resuelvan las impugnaciones de las listas en Cañar, Pichincha, Galápagos, Esmeraldas, Manabí y Sucumbíos. Esta máquina debería estar imprimiendo en estos días las papeletas de asambleístas nacionales. Así estaba planificado. Ahorita, como ustedes pueden evidenciar, las máquinas están listas, el personal nuestro también listo para imprimir. Lamentablemente no tenemos la información. Pero esas papeletas no se pueden imprimir hasta que se resuelva en el Tribunal Contencioso Electoral la impugnación contra Patricio Carrillo, quien encabeza la lista de Construye. El proceso volvió a cero y un juez deberá pronunciarse y para ello tendrá hasta 15 días, plazo que implicaría un retraso adicional en la impresión. Por eso el CNE ya planifica un plan B para que los materiales lleguen el día de las elecciones. Vamos a esperar hasta 4 días más para mirar cómo avanza en esta parte logística. Tocaría replanificar todo lo que significa transporte hacia las provincias más alejadas. Ahora se busca que se resuelvan lo más pronto posible las impugnaciones de las 5 provincias pendientes y el IGM demoraría 11 días en dejar listas esas papeletas para luego imprimir solo la de asambleístas nacionales. 15 días. No solo es impresión, es la impresión, es el guillotinado, es el empaquetado, es el control de calidad y el transporte que tenemos que hacerlo de aquí hasta la integradora. Tanto el IGM como el CNE pidieron que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los recursos pendientes lo más pronto posible. Mientras tanto, de la planta del instituto empezaron a salir los materiales a otro recinto en el norte de Quito, donde se armarán los kits que deben llegar a cada una de las más de 40.000 juntas receptoras del voto en todo el país. Recorridos y encuentros con jóvenes fueron las actividades que marcaron las agendas de los candidatos a la presidencia. Veamos qué hicieron hoy los postulantes en varias ciudades. Los candidatos presidenciales siguen fórmulas tradicionales que se repiten. Mientras unos postulantes recorren un día las calles, otros atienden a universidades y gremios y al siguiente las actividades se invierten. A un mes de las elecciones, los presidenciables se dispersaron por el país para seguir sus campañas. Otto Sonnenholzner estuvo en el sur del país. En Saraguro, Loja, recorrió varias calles acompañado de Guillermo Celi en representación de Suma y del exprefecto de Loja, Rafael Dávila. La movilización no estaba prevista, pero poco a poco los simpatizantes se juntaron para acompañar al candidato a una radio en la que atendió una entrevista antes de continuar su camino a la capital de la provincia. Yacu Pérez llegó a Santo Domingo. Fue por el sector comercial y participó en un evento que incluyó una ceremonia en la que el pueblo Sáchila le entregó una lanza como símbolo de mando.
Pérez ofreció que en su gobierno reducirá el IVA al 10%, creará una universidad para la provincia Sáchila y un sistema de condonación de créditos a deudores de la banca pública del país. Luisa González cumple su segundo día de actividades en Manabí. Este jueves, junto a su compañero de binomio Andrés Arauz, habló ante estudiantes universitarios en Manta y también con el sector productivo de la provincia. En ese encuentro enfrentó un mal rato cuando un ciudadano le reclamó porque en el gobierno de Rafael Correa hubo obras para Manabí que quedaron en promesas. González, molesta, le respondió que obras como la refinería del Pacífico se retomarán durante su mandato. Daniel Noboa viajó desde Quito hasta Ambato en el helicóptero que le traslada durante su campaña. Aterrizó en una cancha del sector de Alubamba, en donde ya le esperaban decenas de simpatizantes y los vehículos que debía abordar para la caravana. Subió al camión que encabezó el recorrido por 17 puntos de la capital de Tungurahua, mientras sus acompañantes lanzaban camisetas a quienes miraban el paso del candidato. Fernando Villavicencio estuvo en Guayaquil. Solo tuvo una actividad pública que compartió con su compañera de fórmula Andrea González. Fue una reunión con el sector empresarial en la que ofreció que en su gobierno no se incrementarán los impuestos y que finalmente se emitirá la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes y dinero fruto de actos ilícitos. En esa ciudad también está Javier Herbas, que fue a la Isla Trinitaria a un gimnasio de boxeo, donde habló con los deportistas y a uno de ellos le entregó un pasaje a Colombia para que pueda asistir a una competencia. Luego abordó un bus de la Metrovía en donde habló con los usuarios. Jan Topic, en cambio, está en Quito. El candidato volvió a hablar con estudiantes y esta vez con los de la Universidad Católica, a quienes, además de explicarles su plan de gobierno, les contó experiencias sobre su participación en conflictos bélicos y también dejó en claro su posición al respecto del consumo de cannabis medicinal. Y Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, recorrió San Lorenzo en el norte de Esmeraldas en una caravana motorizada. Islas Galápagos, un engranaje vulnerable. La fragilidad del sistema de salud en el archipiélago pone en riesgo la vida de los residentes y turistas que padezcan alguna enfermedad. Diego Cuenca revela el engorroso proceso para atender las urgencias médicas de pacientes que necesitan ser atendidos en el continente. En Galápagos, los traslados por urgencias médicas de sus 33.000 habitantes y 1.000 turistas diarios dependen de un avión y un helicóptero. El primero está en Colombia por mantenimiento, mientras que el helicóptero tiene los equipos básicos para atender a un solo paciente. Además, no puede volar a otras provincias por falta de capacidad para almacenar combustible. Ante esto, los enfermos recurren al avión de la Armada, que está en el continente, pero hasta que llegue al archipiélago podrían agravarse o morir. Como es un avión de hélice, está más o menos en 2 horas y media, algo así, el tiempo de vuelo. Pero ¿qué tal si el avión está en una emergencia en la Tacunga? Okay. Entonces tiene que volar primero a Guayaquil, abastecerse de combustible. O sea, no es un tema como nos gustaría, ¿no? Para trasladar a un paciente, el hospital debe enviar una solicitud por internet al Ministerio de Salud, indicando los motivos y el diagnóstico. Luego el ECU 911 pide una autorización para usar la aeroambulancia. Tenemos la voluntad, tenemos el criterio para realizarlo inmediatamente. Trámite administrativo burocrático, hasta obtener la autorización, nosotros lamentablemente no podemos salir. Y eso es lo que toma de 1 hora a 2 horas, en el mejor de los casos, para poder hacer la evacuación médica. Televisazo visitó el Hospital República del Ecuador en la isla Santa Cruz, situado a 100 metros del muelle de Puerto Ayora. La Casa de Salud tiene un piso donde funciona el área de hospitalización y en la planta baja está emergencia y consulta externa, donde se atiende 8 especialidades, entre ellas pediatría, cirugía general, ginecobstetricia y traumatología. Sin embargo, en los exteriores las quejas son constantes por la falta de medicamentos básicos. Sara Palacios necesitaba una omeprazol para calmar la acidez estomacal, pero en la farmacia del hospital no había y tuvo que comprarla afuera. También buscaba un gastroenterólogo, pero no hay en ese hospital.
Algo similar padeció Mayra Cedeño. Vine por un dolor y no estaba aquí, no había nadie, solamente había un especialista allá adentro. Y esa de adentro tuvo que ir de emergencia arriba porque había un parto. Me estuvieron 4 horas ahí esperando. Mientras en la isla San Cristóbal, a casi 1 kilómetro del muelle de Puerto Vaquerizo Moreno, está el hospital Oscar Handel, con 34 camas de hospitalización, a pesar de ser el más grande del archipiélago, con área de neonatología, imágenes y centro obstétrico. Aún le falta servicios médicos. Por ejemplo, ahora mismo falta hemodiálisis, ¿no? Eso se está contratando, estamos haciendo todo lo posible. La gente tiene que salir a la parte continental pagándose pasajes, ¿no? La estadía, la comida en la parte continental, es demasiado caro, ¿no? Son los 2 únicos hospitales que tiene Galápagos, con carencias que le impiden cubrir la demanda de salud. Y eso obliga a sus residentes a depender del sistema de salud del continente. Y mañana en la 5ª entrega de la serie Islas Galápagos, un engranaje vulnerable, Televistazo mostrará el impacto económico que enfrentará la población de la isla San Cristóbal por el cierre de su aeropuerto, donde cada día arriban más de 500 turistas. Ya no sirve ser campeón de 3 en raya tradicional. Esta nueva modalidad pone a prueba no solo su capacidad de concentración, sino la buena comunicación entre sus ojos y sus pies para patear tiros libres. En la pantalla gigante gana el más hábil. El video colgado en matchup.app tiene 357,000 likes y más de 51,000 reproducciones. Una tradición tan dulce que hasta se te pega en el cabello y el rostro. El resultado siempre es majestuoso y efímero. Estos niños chinos moldean los copos en una máquina de algodón de azúcar que colorean a su antojo para crear figuras animadas. Todo esto bajo la mirada cómplice de su experto padre. Los videos tienen miles de reproducciones en la cuenta de TikTok de Cotton Candy Guy. Ni Sansón se atrevió a tanto. Estas jóvenes acróbatas desafían la fortaleza de su cabello y realizan acrobacias que lucían imposibles. Una de ellas soporta a sus 2 amigas con cuerdas atadas tan solo a su cabello. El video es parte de una red social de talento alrededor del mundo y está colgado en la página de Circugram y tiene más de 300,000 reproducciones. En caída libre, tan livianos como una pluma y tan precisos como un reloj suizo. Así los participantes en el Campeonato Mundial de Paracaidismo en Interiores danzan con libertad envidiable dentro de un túnel transparente, mecidos por corrientes de viento y al ritmo de sus melodías favoritas. El video fue grabado en el torneo y tiene más de 600,000 reproducciones en la cuenta de Tom Sivans. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecoavisa.com. Durante esta semana se han reportado ráfagas de viento en la región interandina que alcanzan los 70 kilómetros por hora. En Quito esto ha provocado incluso la caída de árboles. Alberto Luna detalla la cantidad de emergencias atendidas por esta razón. Los fuertes vientos en la región interandina se mantendrán hasta el fin de semana, según la alerta emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. En el mapa meteorológico, Quito está en rojo. Las ráfagas alcanzan 70 kilómetros por hora. Su intensidad es visible sobre todo en el movimiento de los árboles. El ECU 911 ha recibido este mes 23 llamadas de emergencia por el mismo motivo. Con estos vientos tan fuertes, a uno sí le da recelo de que vaya a desprenderse alguna rama grande o de pronto irse abajo un árbol. Entonces sí se pasa con cierto recelo. Según los técnicos del INAMI, las ráfagas de viento son normales por la época seca.
En comparación con años anteriores, reconocen que se han adelantado. Estadísticamente o normalmente son los meses de agosto a septiembre los que incrementan la frecuencia e intensidad de eventos como los que estamos registrando. Los valles de Tumbaco y de Los Chillos son los lugares de la capital donde los vientos se sienten con mayor fuerza. Lo que tenemos es, en Quito, en la ciudad de Quito, básicamente es el residuo de lo que la intensidad se está sintiendo en la zona de valles. Entonces es probable que en Tumbaco y Sangolquí las velocidades puedan llegar incluso más de 70 kilómetros por hora. Los vendavales pueden ocasionar daños estructurales como el desprendimiento de techos. La velocidad del viento causa, como es natural, problemas para los aviones. En el aeropuerto Mariscal Sucre se registran retrasos en los vuelos. Los pilotos en ciertos casos optan por desviarse a otras ciudades por la imposibilidad de aterrizar. Hay retrasos, pero hasta el momento no se reporta suspensión en las operaciones. Robot se enfrentó en un duelo de baloncesto con un famoso entrenador de la NBA. El androide Q6 se midió con el experto en tiros Chris Matthew en una batalla de talento humano contra la precisión de la inteligencia artificial. Humanos versus máquinas. Uno de los duelos más famosos del cine se dio en la vida real en una cancha de baloncesto de Japón, donde dos especialistas en tiro al aro midieron sus habilidades. El famoso entrenador de la NBA, Chris Matthews, conocido como Disparo Letal contra Q6, que tiene el récord mundial como el único androide en encestar 2020 tiros consecutivos. Ambos se enfrentaron en 3 pruebas: tiros de 3 puntos, de media cancha y apuntando a un aro más pequeño de lo normal. El resultado de la competencia fue un indiscutible empate. Cada tiro realizado por Matthews era igualado por el robot, que con inteligencia artificial se fue adaptando al juego y ajustaba la dirección y potencia para mejorar su precisión. Desarrollado por ingenieros de Toyota, Q6 fue creado para competir con los atletas y llevar al límite sus capacidades. La aspiración de sus desarrolladores es que pueda desplazarse de forma autónoma y ser una herramienta dinámica que ponga a prueba el esfuerzo humano contra la innovación tecnológica. Una exposición fotográfica exhibe la vida cotidiana de 12 mujeres de la parroquia Cangagua en la provincia de Pichincha. La muestra está abierta al público de forma gratuita en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Son 120 fotografías que cuentan la vida cotidiana de 12 mujeres de la parroquia Cangagua en la provincia de Pichincha. Se trata de la exposición denominada Sisai Warmi, Mujeres que Florecen, del colectivo Solipsis Art, que se exhibe en 2 salas de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Para crear este espacio, 12 fotógrafas convivieron con las habitantes de esa comunidad por 4 días. Las acompañaron. Esto indica desde las 4 de la mañana que empieza su rutina, salir al campo, ordeñar las vacas, trabajar con la tierra, con los sembríos. El proyecto tomó en total 9 meses. Así, estas mujeres buscan conectar a las personas a sus raíces, a su identidad. La muestra estará en la Casa de la Cultura hasta el 30 de julio. Caracol y colibrí en el Valle del Silencio. Se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar, una obra que busca atraer a los niños. Se trata de una propuesta del reconocido actor y director ecuatoriano Lucho Muecay. Estefanía Arias con más detalles. En esta obra lo que más hay es imaginación y diversión. Y seré un viejito ayudando. Es Caracol y colibrí en el Valle del Silencio, que se estrenó este mes en la Sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar, una puesta en escena que busca entretener a los más pequeños. Hay un caracol de la orilla del mar y un colibrí del pico del monte que de repente se juntan en el Valle del Silencio, buscando algo que no conocen, pero que lo sienten, que lo han oído, que es la música, y no saben qué es. A los niños los ayudo obviamente a seguir creyendo en esa gran herramienta que nos hace ser creativos, que es el juego, y en los adultos nos hace que no olvidemos y que no abandonemos al niño que traemos dentro.
6 metros al sur. Derecho para el occidente. Daniel Ernesto Ortega interpreta al colibrí, un papel que representa a la sierra ecuatoriana. La obra estará en cartelera los domingos 23 y 30 de julio. ¡Colibrí! ¡Adiós, caracol de la playa del mar! Gracias, amigos, por su sintonía. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, siempre verificadas con el sello de Televistazo, y los esperamos este viernes a partir de las 5:55 de la mañana con más información actualizada. Buenas noches.